a, a esta primera sesión del grupo de discusión sobre instrumentos de política pública para promover la acción climática del sector privado. Esta es una actividad, como ustedes saben, de la comunidad de práctica Articulac, la comunidad de práctica sobre articulación público-privada para la acción climática. Eh, Esta es una sesión que tendrá una duración de 1 hora y les quiero comentar sobre la agenda. Rocío, si puedes pasar a la siguiente. Después de esta breve bienvenida, quisiera presentarle los objetivos del grupo de discusión y hacer una presentación rápida de los miembros del grupo, ya que pues vamos a tener 3 sesiones de discusión como grupo interesado en esta temática, y pues es bueno que sepamos quiénes estamos participando. Luego tendremos una presentación de nuestro experto invitado, Germán Romero, economista colombiano, quien estará conversando sobre impuestos al carbono, algunos conceptos básicos y también especialmente la experiencia de Colombia, que él conoce muy de cerca. Tendremos un espacio para comentarios y preguntas, y luego también para retroalimentar qué más queremos saber de esto, qué más recursos hay, qué necesidades y oportunidades de fortalecimiento de conocimientos sobre este tema para los miembros de la comunidad y las instituciones que representamos. Entonces esperamos en 1 hora hacer todo esto, así que muy rápidamente, solamente recordarles la metodología. Adelante, por favor, Rocío, la metodología de trabajo de la comunidad de práctica. Como ya lo hemos comentado muchas veces, la comunidad de práctica es un grupo cerrado de organizaciones que designan 2 representantes cada uno y que se reúnen de manera virtual casi siempre, a veces presencial, para intercambiar conocimientos, experiencias, para aprender juntos, juntas de nuevas herramientas, de las experiencias de otros países y generar conocimiento que pueda llevarse a cada una de las instituciones a través, por supuesto, del trabajo de las personas que son parte de la comunidad de práctica, pero también de asistencias técnicas, de intercambios bilaterales, y también generamos conocimiento que se pueda compartir con la comunidad más amplia, ¿verdad? Con las redes de las instituciones facilitadoras, de las instituciones miembros, y en general la comunidad que trabaja en temas de desarrollo resiliente y bajo en emisiones. Entonces, como parte de la metodología, adelante, tenemos, por supuesto, las sesiones bimensuales que son para todos los miembros de la comunidad de práctica, y tenemos estos grupos de discusión que están orientados a un grupo más pequeño de miembros de la comunidad de práctica que están interesados en un tema. Y pues, como saben, la idea de estos grupos es fortalecer conocimientos, intercambiar experiencias, lo mismo que estábamos hablando de la metodología, pero para un grupo más pequeño de personas que tienen un especial interés en el tema. Y adicionalmente buscamos sistematizar aprendizajes pues para compartir con otros miembros de la comunidad y sus redes de contacto lo que aprendemos en este grupo. Entonces, este grupo específicamente, adelante Rocío, está enfocado en instrumentos de política pública para promover la acción climática del sector privado. Quisiera hacer un paréntesis ahí y recordar también que el enfoque de la comunidad de práctica es la articulación público-privada, y que por eso es bien importante que en este grupo tenemos personas del sector público y del sector privado, porque nos interesa mucho ver cuáles son los roles, cuáles son los intereses, dónde es que debe darse esa articulación entre el sector público y privado
para que estos instrumentos de política sean efectivos, ¿verdad? Entonces, tenemos 3 sesiones de discusión. Esta primera sobre impuestos al carbono, una segunda el 28 de octubre sobre programas de reporte voluntario de gases de efecto invernadero y la tercera sesión en noviembre sobre compras sostenibles y otros instrumentos. Entonces, esperamos pues que haya mucho aprendizaje en las sesiones y entre sesiones, pero también vamos a elaborar un producto de conocimiento, tal como hemos hecho. Les compartimos hace unos días el policy brief que elaboramos a partir de las discusiones del grupo sobre capital natural y sector privado el año anterior. Entonces vamos a elaborar un producto de conocimiento similar y por aquí está Priscila Picado, quien es consultora del CLAD CENINCAE, quien nos estará apoyando. Vamos con el apoyo de ella a generar un documento similar al que salió del año pasado. Entonces, esto es lo que tenemos. La idea que la discusión, que la producción de conocimiento sea conjunta. Así que de verdad un privilegio tener una persona como Germán que sabe mucho de esto, que nos va a compartir sus conocimientos, sus experiencias, pero también es muy importante que todo el grupo contribuya, que pregunte, que comente sobre sus propios conocimientos y experiencias para que vayamos pues aumentando ese conocimiento conjunto. Entonces, adelante, Rocío. Perdón, solo vamos a tomar unos minutitos. Les pido que vayan a la pizarra virtual, a Easy Retro, si lo puedes mostrar, Rocío. Y en la primera, también puede poner, Rocío, el enlace en el chat. Y si pueden ir al Easy Retro, aunque ya nos conocemos, la mayoría pues está en una comunidad cerrada, hay algunas personas nuevas y también para que Germán pueda ver quiénes estamos, si pueden poner por favor ahí a tomar en la primera columna una tarjeta, solo tienen que darle más y poner ahí su nombre, país, institución y muy brevemente comentar cuál es su motivación para participar en este grupo. Entonces, 2 minutos, por favor, para que nos presentemos ahí en la pizarra. No sé si ya vieron el enlace He compartido el enlace por el por el chat. chat. Ujú. ¿Lo puedes mostrar, Rocío, la pizarra? Sí, a ver, perdón, pensé que estaban viendo toda mi pantalla y creo que solo ven la PPT. A ver, un segundo. Buenos días, Javier, bienvenido. Estamos en este momento presentándonos brevemente en el Easy Retro. Si puedes tomar entrar en el chat y presentarse ahí. Y si quieren poner algo sobre qué los motiva para participar, si no, pues, a ver, dice ahí Joana, conocer. Tenemos entonces Ana Amelia, Joana, Katia, Carlos, Gabriel, Fernando, Dani, de Euroclima Plus. Muchas gracias. Entonces queda por ahí para que nos presentemos y podamos ir a ver quiénes están en el grupo. Entonces ves, Germán, que tenemos una combinación de gente del sector público, sector privado, organizaciones que apoyan a las empresas. Entonces, una buena combinación de organizaciones a quienes les interesa esta temática.
Muchas gracias. Les pido entonces que quienes todavía no se han presentado, por favor, que tomen una tarjeta y lo hagan. Y entonces pasamos ya, puedes, Rocío, por favor, pasar a la siguiente. Quisiera presentar y agradecerle a nuestro presentador invitado por estar con nosotros este día. Germán Romero es economista con maestría en economía, más de 12 años como consultor internacional en economía, desarrollo sostenible y cambio climático. Ha trabajado con el Banco Mundial, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Departamento Nacional de Planeación y en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en Colombia, y ha estado involucrado en las negociaciones de cambio climático y recientemente fue nombrado como comisionado experto en la Comisión de Estudio sobre Mercados de Carbono en Colombia. Tenemos la buena fortuna de que Germán pueda acompañarnos hoy y comentarnos pues desde su conocimiento, su experiencia sobre los impuestos al carbón, ¿verdad? Un poco de conceptos básicos le pedimos y también comentarnos sobre la experiencia de Colombia. Bienvenido, Germán, y muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Perdonen si mi voz está un poco afectada, pero espero eso no afecte el desarrollo de esta presentación. Gracias. Pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí. Sí, sí. Listo. Primero, pues muchas gracias a todos por la invitación. Como bien lo decía Ana María, pues me pidieron el favor que les mostrara y habláramos un poco sobre qué son y qué no son los impuestos al carbono. Y luego un poco conocer la experiencia colombiana de varios años y ver como todos los temas de implementación. Entonces, lo primero que vamos a entender de por qué, ¿no? Y por favor, si tienen preguntas o tienen elementos de discusión, levanten la mano, hablen, no importa porque creo que está bien interrumpirme, no alcanzo a ver todo. Uno de los temas más importantes es que entraron en la discusión de los impuestos al carbono, es entenderlos que son finalmente una medida que puede funcionar tanto para mitigación y adaptación al cambio climático, y está altamente relacionado con esos impactos económicos. Una tarea muy grande que tenemos que hacer en los países y que de hecho hace parte de las negociaciones internacionales es entender muy bien cuál es el impacto del cambio climático en nuestras economías latinoamericanas, en particular Colombia. Quería mostrarles este gráfico que muestra que esas pérdidas económicas no solamente están pensadas desde un punto de vista macroeconómico y grande de la economía, sino también puede tener efectos directamente en el bienestar de los hogares, en el ingreso de los hogares, en el ingreso disponible de los hogares. Entonces, esta gráfica es una gráfica que a mí me parece muy relevante. Y dame un segundo si puedo. En la que mostramos cómo los aumentos de temperatura pueden estar relacionados con la pérdida del ingreso una vez superamos más del 1 grado. Al principio hay mucha incertidumbre en relación de cuánto es el efecto, incluso algunos estudios están mostrando que aumentos pequeños en la temperatura no necesariamente son malos, pero una vez superamos, y eso sí es evidente para todos, una vez superamos el 1.5 o los 2 grados, pues empezamos a tener efectos negativos en la disponibilidad del ingreso, y eso quiere decir que cuando estamos hablando de pobreza en nuestros países, estamos hablando es la otra cara de la moneda de las discusiones de cambio climático. Este es el mismo ejercicio visto desde quiénes serían los que se ven más afectados, y lo que estamos viendo es que ese aumento de temperatura pues no nos afecta a todos por igual, sino que hay unas discusiones de desigualdad también dentro de las mismas consecuencias del cambio climático,
que están relacionados en función pues al nivel de ingreso de los países y el nivel de ingreso de las personas. Entonces, eso quiere decir nuevamente que estos impactos económicos pues están afectando directamente a la población y no son necesariamente unos impactos globales o que tengan una afectación. Por eso son de los dos tipos, digamos, pero hay que tener en cuenta que esto también es una discusión social y que está afectando estas discusiones. ¿Qué se hizo en general en Latinoamérica? Si ustedes miran, hubo un ejercicio, una serie de ejercicios en el 2016 hasta el 2018, más o menos, que buscaron entender cuál es el efecto de la economía del cambio climático en Perú, en Chile, en Colombia. Recuerdo esos tres, hay un ejercicio en México, en Ecuador se hizo un ejercicio. Costa Rica también adelantó el suyo, que de alguna manera empezó a decir cuál era el efecto que podría tener el cambio climático en las economías. Y esto es muy importante porque la base conceptual que vamos a ver más adelante de cuál es la razón de ser del impuesto y cuál debería ser el precio, el valor del precio, el valor del impuesto está muy relacionado con los efectos y las consecuencias que se sufren. Más o menos, recuerdo que en esos estudios para Latinoamérica, pues estamos hablando cerca entre el 3, el 1.5, el 1.1% del PIB. Más o menos es como el 2% del PIB de no hacer nada en los próximos 100 años que se podrían llegar a tener efectos negativos y económicos. Por supuesto, el impuesto al carbono entra en el contexto de estos acuerdos internacionales, en particular en París, en donde con esta lógica de las contribuciones nacionalmente determinadas y los ejercicios de cada uno poniendo un esfuerzo adicional, pues se incluyen acciones concretas en términos de financiamiento verde, de comercio, de temas de comercio de deuda, de instrumentos regulatorios y fiscales, y se hace un llamado muy fuerte a la inclusión de los impuestos al carbono como mecanismos o los mecanismos de precios al carbono. Pero surgen muchas preguntas. Entonces, primero, pues, ¿qué es un precio al carbono? Y en general, los precios al carbono se han estudiado como en dos caminos. Por un lado está el tema relacionado con el impuesto al carbono, que es lo que hace es establecer un precio a las emisiones de gases de efecto invernadero, y ya vamos a ver eso cómo se hace y qué tan fácil es. Y por el otro lado están los mecanismos de sistemas de comercio de emisiones, que son mercados regulados de carbono, en donde se establecen unos límites y se crea una obligación de cumplimiento, pero se flexibiliza con la posibilidad de comerciar. En cualquier caso, la idea de los precios al carbono lo que buscan es que quien contamine pague. Están diseñados para reducir las emisiones y un tema muy importante es para lograr el cambio de comportamiento, llevando a sí mismo a que puedan haber efectos, beneficios ambientales, sociales, económicos con la aplicación de estos impuestos o estos sistemas de precios, y pueden entonces generar algunos ingresos adicionales también en el gobierno. Entonces, este es el mapa de cómo están implementados los mecanismos de precios en el mundo, donde se puede ver, pues México tiene un impuesto y tiene un sistema de comercio de emisiones. Brasil está considerando la inclusión de un impuesto al carbono, o Argentina recientemente implementó un impuesto al carbono que ya vamos a ver y entender si realmente eso no es lo mismo que Uruguay, que no está acá, y justamente una de las razones por las cuales no está acá es que aunque es un impuesto a la gasolina, no necesariamente es un impuesto al carbono. Chile, Colombia, ya tenemos impuestos, pero estamos en el proceso de construir los mecanismos de precios, la Unión Europea en general. Entonces, miren que la aplicación, África pues no tiene, Arabia no tiene, toda la parte baja de la India, Pakistán tampoco tiene, Estados Unidos no cuenta con impuesto al carbono. Si ustedes ven, son mecanismos que están realmente implementados a nivel mundial, y pareciera entonces que los precios deberían ser homogéneos. Pero cuando miramos los precios al carbono, los precios de los instrumentos que vimos anteriormente, y eso va a ser una definición muy importante de cuál es el precio al carbono que deberíamos tener,
pues vamos a encontrar los escandinavos, Suiza, Suecia y Finlandia, que tienen impuestos por encima de los $70 la tonelada de CO2. Y países como Colombia, Chile y México, que estamos por debajo de los $5 la tonelada. Entonces, bueno, Argentina también está en ese rango. Y una de las preguntas que uno puede llegar a hacerse es si las afectaciones del clima son, o sea, el contaminar sin importar dónde esté la contaminación, pues debería pagar lo mismo en todos los lugares, porque pues la contaminación finalmente tiene consecuencias en los países. Sin embargo, el impuesto al carbono pues finalmente es un impuesto a la energía y por lo tanto va a depender mucho de sus condiciones, de su política interna, de su política económica, de cómo funcionaría. Otro punto muy importante es la cobertura. Lo que está en el eje Y, en el eje X, perdón, es cuántas emisiones están cubiertas con el impuesto. Nuestros, Argentina, Chile, Colombia, estamos muy alrededor del 30, del 20, entre el 30%, o sea, estamos cubriendo solo una tercera parte de las emisiones. California y Quebec, donde la mayor parte de su inventario está relacionado con el sector de energía, pues se tienen unas emisiones, una cobertura muy alta. Y España y Escocia, perdón, Estonia y Polonia, que tienen unos puntos de regulación muy específicos a la contaminación por vehículos de ciertas características, pues su cobertura es relativamente pequeña. Entonces esto quiere decir que los impuestos al carbono en general no son no están diseñados exactamente igual en todos los países para que cubra todas las emisiones, ni tienen todos necesariamente el mismo valor. Y eso es muy interesante porque le permite a uno entender que cuando hablamos de impuestos al carbono en el mundo, estamos hablando de muchas cosas al tiempo y de muchos diferentes diseños. Esto es la misma gráfica anterior, solo que está mostrada cuando son sistemas de mercado de carbono, cuando son, sistemas de mercado de carbono y cuando son impuestos y los valores del dicho impuesto. La convención marco establece que un precio de referencia y que puede ser muy importante para reducir las emisiones tiene que estar por encima de entre 40 y $80 la tonelada. Sin embargo, pues vamos a ver qué implica eso para los economistas, para nuestras economías y si, pues, cómo vamos a interpretar esos valores y qué posibles efectos puedan tener. ¿Listo? Porque eso inmediatamente se va a ver reflejado en el precio final de los combustibles. Listo. Entonces, solo para cerrar, digamos, esta discusión de qué es lo que implican, pues a la derecha tenemos instrumentos que son obligatorios. Un impuesto es obligatorio y ya. Entonces, simplemente es que usted por contaminar pague. Y tenemos al otro lado mecanismos de mercados de carbono, en donde puede haber cierta capacidad de flexibilización y en la mitad, pues todos los instrumentos que existen para reglamentar y para regular el impuesto, pues para regular las contaminaciones. Esta es una comparación que realizamos en un momento sobre los diferentes impuestos que existen en Colombia, los que existen, perdón, en Latinoamérica, o algunos conocidos. Entonces estamos comparando Argentina, Colombia, Chile, México, en donde, si ustedes se dan cuenta, en Colombia, por ejemplo, es un impuesto a los combustibles líquidos, en Argentina es un impuesto directamente a la gasolina, en Chile es un impuesto a las emisiones, en México es un impuesto al combustible, en el British Columbia es un impuesto al ingreso, al ingreso, casi que al valor de venta que se hace de los combustibles, y pues cada uno tiene una base impositiva o a donde se pone de una forma distinta. Chile cubre las emisiones de las calderas, en Argentina y Colombia y demás estamos cubriendo los combustibles fósiles, ¿no? Y acá están los precios y las diferentes coberturas. Esto es para que se hagan una idea en general de cómo funciona esto. Pero, porque les insisto un poco que no todos los impuestos son al carbono y que hay mucho diferenciado, un poco, estas son como las ventajas que pueden existir frente al impuesto. Primero, el objetivo principal de un impuesto al carbono es el de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero
y esa debe ser como la razón de ser de este impuesto. No es un impuesto que necesariamente tenga el objetivo de recaudar, sino es un objetivo que busca hacer un cambio de comportamiento. Lo segundo es que, claro que va a tener unos efectos secundarios que pueden ser muy importantes, sobre todo para la economía política, y es que generan ingresos públicos. O sea, no deja de ser un impuesto que va a tener un ingreso para la nación y que ese ingreso de la nación se puede ser usado. De hecho, en 2019, en general en el mundo, se generaron cerca de 45.000 millones de dólares por los recaudos de los impuestos al carbono. En la medida que se encarecen el uso de los combustibles o la energía como del carbón, del petróleo, de las fuentes de los combustibles fósiles, se genera una promoción e inversión a nuevas tecnologías. En la medida que la diferencia de precios pues, se inclina hacia tecnologías limpias, que no se logran no solamente subsidiándolas, sino también encareciendo los combustibles y el uso de la energía contaminante. Y este pues, nuevo cambio tecnológico pues, va a llevar a unas mejoras y a unos cambios, por supuesto, en la producción, a nuevos empleos, a nuevas ventajas competitivas, que es lo que estamos viendo. También, ¿para qué sirven? Sí, tienen otra serie de co-beneficios muy importantes. Por ejemplo, en temas de salud pública, la calidad del aire y las emisiones de gases de efecto invernadero tienen un denominador común, que es la combustión de la combustión. En términos de calidad del aire, pues necesitamos es una combustión mucho más limpia, pero en términos de emisiones, pues no importa si yo quemo en una olla express o en un Ferrari, pues al final las emisiones por la contaminación va a ser la misma, las emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, en términos de calidad del aire, pues sí se tiene que tener mucho cuidado y precaución con todas las características del fondo. Entonces ya vamos a ver que no necesariamente un impuesto a la calidad del aire y un impuesto al carbono son lo mismo, aunque la causa sea la combustión de los vehículos, pero encarecer los precios de los energéticos sí puede ayudar a reducir el número de viajes y a mejorar pues, la calidad del aire y pues, sobre todo la salud. Hay unos estudios recientes que están sacando en términos de afectaciones y de accidentes viales producto de la reducción del uso de los vehículos. Nuevamente, pues se moviliza y hay una movilización de recursos públicos para otras prioridades, para mejorar la equidad, la justicia social, las compensaciones, y eso va a ser muy importante porque los impuestos al carbono no necesariamente paga el que contamina, pero no necesariamente el que tiene más recursos paga. Y por lo tanto, pueden ser impuestos que generen desigualdades, lo que llamamos en economía regresivos. Y esa regresividad, pues también se puede corregir con un buen diseño del impuesto al carbono. ¿Cuáles son los beneficios? Pues ustedes ya lo saben, simplemente acá mencioné un par, que reducimos los impactos negativos en la contaminación, en la calidad del aire local, mejoramos los temas de reducciones en salud, se eliminan un poco los subsidios a los combustibles fósiles. Hoy en día nuestros países tienen unos mecanismos al final para que no suban tanto los precios de los combustibles, sobre todo ahorita en la época de la pandemia, se hicieron muchos para evitar que los precios pues, se crecieran por toda la economía innecesariamente, y por lo tanto un impuesto al carbono puede ayudar a corregir esos dos elementos que, si bien no queremos que todo se suba de precio por un tema social, también queremos que pues, los precios de los combustibles de alguna manera reflejen esa condición óptima. En esencia, uno puede usar los recursos del impuesto al carbono para muchos elementos. Hay 3 mecanismos en general. Uno es para el que sea parte del presupuesto general de los países y ya, como un impuesto que recaude. Otra es generar el ingreso para habilitar cosas, por ejemplo, para evitar hacer otra nueva reforma tributaria, y eso quiere decir usar los impuestos ambientales para evitar presiones sociales de otro tipo. Pueden usarse directamente para reducir temas de cambio climático e inversiones en proyectos de la NDC, prevenir un poco el carbon leakage, y acá toca tener mucho tacto, mucho cuidado, porque
si un país decide imponer un impuesto y los países vecinos no, entonces puede al final uno crear esas islas de contaminación o pérdidas en competitividad que son relevantes y por lo tanto no solamente se puede estudiar la mirada interna de cuáles son mis compromisos, sino el compromiso regional, porque de nada nos sirve a nivel de mundo que ciertos países tengan unos impuestos mientras que otros se vuelven islas de contaminación y que eso puede estar pasando. Hay unos temas de deducción de deuda, que en estos momentos hay mucha presión, entonces uno puede usar los ingresos nuevos del impuesto al carbono para reducir la deuda y evitar generar presiones adicionales en la economía. Entonces, miren que el impuesto al carbono, y perdón que esto está como en Spanglish, pero no alcancé, no pude traducirlo bien, pero el impuesto al carbono es un impuesto que específicamente grava las emisiones de carbono equivalente en la atmósfera. Entonces tiene un efecto medioambiental, pero no necesariamente, o sea, ese es el impuesto al carbono. Más arriba existen los impuestos ambientales, que son impuestos que buscan también, por ejemplo, corregir estas afectaciones, que no necesariamente están hacia el CO2, pero pueden ser, por ejemplo, un impuesto ambiental está relacionado a la contaminación del agua, por ejemplo, o un impuesto puede estar relacionado al uso mismo del agua ambiental, y un impuesto mucho más amplio, y los impuestos más amplios que estamos acá, que son impuestos relativos al ambiente, y es aquellas tasas ya específicas como tasa por compensación del agua, tasa por uso del agua, tasas específicas para el ambiente. Eso quiere decir que el impuesto al carbono es una categoría de impuestos ambientales, pero no necesariamente, o sea, es una categoría aparte porque su diseño es bien particular. Y esto es muy importante. No todos los impuestos al combustible son necesariamente impuestos al carbono. Y es un poco lo que estamos viendo que está pasando. Latinoamérica, toda Latinoamérica tiene impuestos al combustible. Todos pagamos un impuesto nacional al combustible, unos impuestos adicionales. Eso, si le cambian el nombre, no porque que le cambien el nombre significa que ya es un impuesto al carbono. No necesariamente. Y eso es muy importante. Por eso les decía el caso de Uruguay y Argentina, en donde eran unos impuestos nacionales que cambian el nombre y dicen ser, ahora ya tenemos un impuesto al carbono, pero eso no es un impuesto al carbono. Y en general no es un impuesto al carbono porque son impuestos, y esto es una palabra tal vez muy economista, que quiere decir ad valorem, que hace referencia a un porcentaje de el valor total o un valor específico como un 30%, puede ser, no importa, pero no está relacionado con el contenido de carbono y de CO2 y las emisiones que hay, sino está relacionado más con el valor de venta o relacionado con otra característica. Y eso es muy importante porque cambian las condiciones de la señal que se quiere mandar. Un impuesto sobre vehículos, por ejemplo, sobre la calidad del vehículo, pues no necesariamente es un impuesto al carbono, es un impuesto que está relacionado a otras características. Y esto es muy importante porque aunque pueden recaudar ingresos y ambos pueden hacer una reducción de carbono, porque si los carros que contaminan más se me hacen más costosos, pues puedo lograr una reducción de emisiones, no necesariamente genera el efecto que uno quiere a nivel de la atmósfera y ya vamos a ver cómo se consigue esto. Necesitamos a la hora de diseñar un impuesto al carbono al menos 4 elementos que son relevantes. Uno, es un principio que se cumpla, que es el que contamina paga, y casi que el título en sí mismo es una definición. El segundo es un principio, pues se puede usar el principio de prevención, y eso quiere decir que cuando se fija un precio a contaminar, la tasa es lo suficientemente alta para hacer el cambio de comportamiento. Si uno impone un impuesto y no lo logra, y logra simplemente poner un impuesto muy chiquito, y no le agrega necesariamente, logra el principio de prevención, que es que se use, también puede tener sus complicaciones. Digamos, esto es en el estado puro de la lógica del impuesto. Ahorita vamos a ver que la forma y la economía política que nos llevó a diseñar a Colombia, pues también nos hizo hacer cambios que son importantes. Otro punto importante es que tenga en cuenta el principio de precaución, y es que
es reconocer un poco los daños futuros de largo plazo si las emisiones no se reducen, y entonces por eso hablábamos de que esta es una medida muy importante en términos pues de largo plazo, y pues reconoce, y esto es muy importante, este cuarto, que las responsabilidades son comunes pero diferenciadas, y por lo tanto cada país tiene una legislación autónoma para definir la tasa impositiva de ese país. Y eso fue lo que vimos anteriormente. Cada uno tiene un precio distinto, aunque la contaminación es igual, cada un país empieza a tener unas particularidades a la hora de poner un precio al carbono. Y eso no necesariamente está mal, sino que refleja justamente este principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas. ¿Listo? Entonces, con eso, listo. Con eso terminamos como la primera sección de generalidades. Quisiera saber si hay alguna pregunta para Sí, luego llevarlo al punto del impuesto de carbono en Colombia. gracias Germán por esa introducción al tema. Y quisiera saber precisamente si antes de entrar al caso de Colombia, alguien tiene alguna pregunta aclaratoria. O si prefieren, si es así, que levante la mano. O si prefieren que veamos el caso de Colombia y después hacemos las preguntas. Javier, adelante. ¿Qué tal? Gracias, Germán, de verdad que muy claro. Una pregunta que siempre está rebotando en mi mente. Hace años vinieron unos expertos de UK a Lima a darnos un taller, y uno dijo algo que en verdad no me cuadra mucho, pero te lo pregunto. Dijo que los países tenían que como que elegir entre los esquemas de cap and trade o de carbon tax, ¿no? Y que no podían convivir los dos esquemas juntos, ¿no? Entonces yo argumenté, le dije, no veo la razón, porque claro, el impuesto al carbono lo puedes grabar en cualquier espacio, y el esquema de cap and trade lo puedes poner por sectores o por un enfoque hasta geográfico incluso, pero él se entercó en decirme que no se podía. ¿Tú estás No de sé acuerdo si con fui yo el esto? único, no fue si fui yo el único que no entendió muy bien la La- pregunta, pero creo que entendí que querías decir que no podían convivir juntos un impuesto y un mercado, y un Sí, ETS. que eso fue lo que les dijo un experto que dio un curso en Lima. sí. Sí, esa es una muy buena pregunta. En general, sí pueden, o sea, los mecanismos pueden existir, pero como todo, y le decimos en Latinoamérica, el diablo está en los detalles, ¿no? Si no está bien diseñado, es posible que pueden generarse arbitrajes, o sea, es decir, que una persona pueda acceder a un mecanismo, pagar un precio mayor y devolverlo al otro y generarse unos recursos adicionales sin que haya hecho nada adicional. ¿Qué hemos encontrado? Que en general estos mecanismos conviven cuando existe un impuesto muy alto quiere decir casi de 50, $60, que hace que la señal de impuesto sea muy alta y les da la posibilidad al mercado para que reduzca y pueda compensar con precios por debajo de ese valor. Sin embargo, eso tiene una discusión de economía política muy compleja. Cuando en Colombia, y vamos a ver, en Colombia es un impuesto bajito y existe una capacidad de compensación, pues vamos a ver que empiezan a haber dificultades para tener esos dos instrumentos funcionando al tiempo. Porque aparte de todo, legalmente, un impuesto y un permiso son dos cosas distintas. Y entonces no son necesariamente compatibles en ninguna lógica. Entonces, por eso hay que diseñar muchos instrumentos regulatorios de tipo técnicos, de muchas características, para que estos dos mecanismos puedan funcionar. Pero en general se puede, pero como le digo, en los detalles está la magia de todos estos instrumentos. Gracias, Germán. Vamos a escuchar, Arnoldo y Natalie tienen preguntas. Vamos a escuchar las dos y luego para que Germán responda, para que podamos ir al caso de Colombia. Arnoldo. Okay, muchas gracias, saludos a todos, un gusto siempre verlos y gracias, Germán. Mira, un poco más que una pregunta, es una reflexión, porque no creo que se me pueda contestar este tema y ojalá sí. A mí un poco lo que me preocupa de estos temas es que, por ejemplo, en el caso de Honduras, de donde soy, hay un impuesto que es un impuesto en la gasolina que está incluido, que entra a la caja común del gobierno y luego se invierte en diferentes tipos de cosas. Entonces, la duda es cómo hacen los países, por ejemplo, para diferenciar, por ejemplo, este ingreso
que se tuvo, por ejemplo, por el tema de combustible y específicamente para el tema de, o sea, en Honduras no hay un mercado de carbono, pero ¿cómo hacen los países para ajustar este dinero que entró como impuesto por combustible y que digan es tanta cantidad y esta cantidad nos va a servir, por ejemplo, para apalancar proyectos de adaptación o mitigación en el país? Esa parte, no sé si tú me la puedes contestar o siempre me ha dado esa duda y nunca he sabido cómo lo hacen otros países. Muchas gracias. Saludos a todos. Gracias. Gracias, Arnoldo. Vamos a escuchar a Natalie. Ya sé que ya había Germán que ya está listo para responder, pero escuchemos la otra pregunta. Natalie. Muchísimas gracias, Ana María y Germán. Bueno, siempre aprendo muchísimo de estos espacios, así que lo valoro mucho. Mi inquietud, Germán, es conocer tu perspectiva respecto a cómo conviven, por ejemplo, estos mercados de carbono con los mecanismos de desarrollo limpio que desde, o sea, a mi entender, viene siendo más bien un mercado voluntario. Entonces, por ejemplo, en República Dominicana todavía no tenemos un mercado de carbono pues regulado, más bien uno voluntario, donde las empresas tienen que compensar normalmente en otros países porque todavía no tenemos una oferta amplia para que se pueda invertir en proyectos locales, y eso siempre ha generado una discusión de, bueno, sí, el clima es global, el tema de las emisiones atmosféricas es global, pero no quisiera tener que invertir en un proyecto de reforestación en África, por ejemplo, sino más bien en un proyecto local. Entonces, quizás tú desde la perspectiva de Colombia, que sí hay un mercado de carbono regulado, ¿cómo ves que conviven estos dos mecanismos? Y si se complementan o más bien compiten a veces el uno con el otro y si puede venir a ser detrimental. Buenísimo. Muy buenas preguntas y eso va a ser, vamos a verlo en el caso colombiano. La convivencia entre justo el impuesto al carbono y el mercado voluntario, que creo que ahí hay un link importante. El mercado obligatorio es bien complejo de instaurar, o sea, en Colombia existe legalmente, sin embargo no se ha implementado y no se ha desarrollado pues no es el espacio ahorita, pero eso necesita muchísima información, muchísimos mecanismos de comando y control para estar seguros de la regulación. Entonces ahí vamos a empezar a tener dificultades, pero creo que tu pregunta es muy relevante, cómo empiezan a convivir estos instrumentos y más cuando uno le pone mercados internacionales, ITMOS y muchas más cosas, se vuelven 8 mercados y aunque se parezcan en el nombre, como las papas chips y los chips, son cosas completamente distintas. Y eso es muy importante y es parte de lo que está haciendo la convención para evitar que se comercialicen unas entre otras. Eso para responder tu segunda pregunta. Sobre la primera pregunta, el tema del uso del recaudo es muy importante y eso en general los países no tienen impuestos con destinaciones específicas infinitas. O sea, no todo impuesto lleva a un uso específico, porque si no los gobiernos se quedan sin la capacidad de usar recursos en casos de emergencia o en casos en los que necesiten cubrir las demás obligaciones que se están dando. Pero que sí es muy importante, y acá es donde juegan otras cosas que entiendo que van a hacer, y son todos los mecanismos de trazadores presupuestales, de identificador de los recursos, para que, si bien no se logre de forma legal directa, sí exista una idea contable de dónde fue el recurso y a dónde específicamente terminó yéndose, al menos en contabilidad. Y eso es parte de por qué la promoción de los sistemas de trazadores presupuestales, los sistemas que le permiten a uno entender cuál es ese flujo de recursos que entran y que salen a otro lugar. Y que creo que en el caso colombiano pues se puede explicar bastante bien y puede ser bastante ejemplificarse. Germán, te quiero hacer una consulta, porque en Adelante. general las sesiones de la comunidad de práctica duran 90 minutos y esta la habíamos dejado en solo 1 hora porque solo teníamos una presentación, pero la verdad es que está muy interesante y quería preguntarte a ti si no es problema quedarnos un poco más de la hora y a los colegas también de la comunidad. Por favor, que me digan si están de acuerdo en ampliar el tiempo para que podamos ver en detalle el caso de Colombia. Sí, un par de minutos estaría bien, digamos, para resolver todas estas preguntas que tenemos. Ok, perfecto.
Bueno, muchas Muy bien. gracias. Entonces, adelante, por favor, con el caso de Colombia. Entonces, en el caso de Colombia, nosotros empezamos a estudiar la posibilidad de tener un impuesto al carbono desde el 2014. Y finalmente, en el 2016, se logró colocar el impuesto en la economía. Este es un impuesto que estaba diseñado, y no traje el detalle acá, y perdón, está diseñado en función del contenido de carbón, no del átomo en los combustibles. Eso quiere decir que el fuel oil o el diésel, que tiene una mayor cantidad de carbono dentro de la misma unidad de galón, pagaría más que un impuesto que el gas natural, cuyo contenido de carbono es menor por metro cúbico, acá en este caso que es un gas. Pero en esencia, entonces, lo que estamos grabando es ese carbón que cuando se quema se transforma en CO2, y que esas formas de saber cuál es la transformación del carbón en CO2 se puede hacer a partir de unos factores de emisión específicos para toda la economía colombiana. Lo que hicimos fue establecer un impuesto al contenido de carbón entonces de cada uno de esos combustibles. Y eso nos permite, como estamos hablando solamente de combustibles líquidos, grabar el 24% de las emisiones de Colombia. ¿Qué de los combustibles quedó por fuera? Quedó por fuera el carbón para uso energético, en parte porque nosotros exportamos cerca del 80 al 85% de nuestro carbón se exporta, y el consumo local es relativamente pequeño, y también por un tema de discusión de economía política. Lo segundo es el impuesto al carbono tiene un valor de $5 la tonelada, y nosotros habíamos realizado varios estudios, y creo que perdón, los voy a traer un segundo que no lo tenía acá, pero se los voy a mostrar muy rápidamente. Los tenía acá, pero no se los iba a mostrar porque pueden ser a veces muy complejos, pero creo que sirven. Ahí pueden ver mi pantalla, ¿cierto? Pueden ver listo. Lo que estamos viendo es, si uno pone un impuesto muy alto en la economía, puede ser muy alto, y ya vamos a ver qué significa muy alto, lo que puede generar son efectos contrarios al objetivo que uno busca. Entonces, la idea es que se mejore la eficiencia energética, que el combustible que se use tenga una senda clara de reducción, pero no es que se apague la economía. Si apagamos la economía, si apagamos la energía, el efecto es muy grande para tanto transporte, la industria y la residencial. Entonces, si teníamos impuestos, por ejemplo, de $50 en Colombia, efectivamente podemos llegar a reducciones del 100% de nuestras emisiones. Pero lo que está en contra es un apagón de la economía. O sea, es como si apagáramos toda la economía, pues efectivamente lográbamos una reducción de todas las emisiones. Pero eso no es lo que uno quiere. Uno quiere es enviar una señal de que contaminar paga, que efectivamente el uso del recaudo lo va a comprometer para los objetivos, y que adicionalmente está mandando señales de cambio de comportamiento. Y lo que queremos es que se vayan al sustituto y no necesariamente que apaguen la generación, porque acuérdense que pues con hambre, como decía alguien hace un tiempo, con hambre pues nadie conserva. Entonces, eso para que lo tengan muy presente, y perdón, ya me vuelvo acá. Esa es parte de las razones por las cuales identificamos que un valor óptimo estaba alrededor de $10 la tonelada, en la cual se encarecían los precios de los combustibles, pero era más o menos manejable y administrable por parte de los consumidores finales. Si uno logra, entonces poner impuestos de $40, $50 que están en línea con lo que está pasando en París, pero va en contra de nuestros objetivos de desarrollo, de mejoras en la calidad de la salud, de mejoras de la pobreza, de mejoras en la educación, en todos los demás objetivos de desarrollo, pues no necesariamente es un impuesto que sea válido o que sea bueno, porque de alguna manera este impuesto tiene que cubrir los temas económicos, sociales y ambientales de alguna manera al tiempo. Lo segundo
es que se crea una destinación específica, de esas que les estaba diciendo que no necesariamente son muy buenas, y eso fue una discusión muy grande en el Congreso, pero porque ha cambiado, de hecho ha cambiado desde su creación al menos 5 veces esa destinación específica, y aún sigue dando vueltas, y eso genera muchos problemas a la hora de usar los recursos. Si yo no sé para qué van a irse, pues no los puedo usar y genera muchas complicaciones. Por eso, no necesariamente contar con una destinación específica mejora o no las capacidades de los proyectos ambientales, porque muchos de estos recursos, y nos pasó, no habían proyectos específicos que usaran recursos ambientales. Entonces, no es solo generar nuevos recursos, sino generar nuevos proyectos para que se pueda usar esos recursos. Y en Colombia se crea un mecanismo que nosotros llamamos de carbono neutralidad, pero es un mecanismo de compensación, y es que el impuesto al carbono se puede hacer lo siguiente: se recauda para el gobierno y ese recaudo se va, esto es lo que les digo que ha cambiado muchas veces. Inicialmente se iba para la paz, para la protección de los ecosistemas y para áreas protegidas. Esto cambió, en un momento se fue todo para la paz, ahora está 50% áreas, 50% temas ambientales, 50 temas de paz, pero pues todo el mundo cree que puede usar esos recursos para cualquier cosa, entonces por eso no es tan bueno siempre necesariamente tenerlos. Pero adicionalmente, un mecanismo que existe es que si alguien, una empresa, no, entre comillas, quiere pagar el impuesto, lo que puede hacer es hacer una inversión privada en un proyecto de compensación que genere un certificado de reducción de emisiones. Un poco como lo decía al principio, lo decía Natalie, existe la posibilidad de invertir en proyectos MDL que le permite, MDL o muchos otros, en realidad abrimos esto a muchos otros mecanismos, a muchos tipos de certificaciones, tipo Verra, tipo Gold Standard, muchos, que lo que hacen es compensar el impuesto. Entonces, alguien que tiene la obligación de pagar el impuesto puede o pagar efectivamente o hacer una inversión privada, tener unos certificados y mostrar que efectivamente hay una reducción de esas emisiones. Recuerden que como está el impuesto al carbono calculado en función de las toneladas de CO2, pues es equivalente, se puede usar, estamos hablando de la misma medida, reducciones de emisiones y el valor del impuesto, lo que tiene que pagar. Esa es la razón por la cual se movilizó bastante fuerte en Colombia el mercado voluntario. Y Natalie mencionaba muy bien, al principio, un año, se abrió el mercado para que los proyectos internacionales permitieran reducir impuestos en Colombia, pero a partir del año siguiente se decide que solamente las inversiones en el territorio local, de las certificaciones locales, son las que son válidas para este impuesto. ¿Y eso qué permite? Pues que si bien yo no tenga el aumento en los recursos, sí logre que los objetivos sociales y ambientales o las inversiones sociales y ambientales privadas o públicas se queden en el país, porque al final estoy reduciendo un impuesto en Colombia. Entonces, en ese caso, entonces, el impuesto como está diseñado permite generar estos 3 dividendos, decíamos. Por un lado, se generan recursos adicionales. Por otro, se reducen las emisiones. Y tercero, se crea un incentivo para los mercados, para los inversionistas, en proyectos específicos y en inversiones específicas en comunidades a las cuales posiblemente con los ingresos iniciales pues no sea suficiente para cubrir. Solamente con un impuesto de $5. Esto nos ha llevado a reducciones importantes, porque una de las preguntas que siempre me han hecho es, oiga, pero ¿realmente un impuesto sí reduce las emisiones? Y la respuesta es que sí, lento, pero seguro, como decimos en Latinoamérica, pero sí, en general es un impuesto que permite reducir las emisiones a lo largo del tiempo. Otra cosa importante es que nuestro impuesto en Colombia crece un punto más que la inflación, o sea, siempre está creciendo el valor del impuesto, porque es una señal de largo plazo para mostrar que hay cambios de comportamiento. Entonces, siempre está logrando un objetivo de sustitución, pero lo que hemos encontrado es que lo que más ha hecho la reducción de emisiones no solo ha sido el cambio de comportamiento, sino también la inversión en el mercado voluntario, en donde buena parte de los que, por ejemplo, el consumo de ACPM se ha compensado y ha reducido también las emisiones o la huella de carbono que hay por las compensaciones. Perdón, esa es la misma en inglés.
Entonces, ¿ese impuesto cómo está diseñado? Está diseñado para que la autoridad de impuestos solamente hable con el distribución mayorista. En el mundo del petróleo, producir petróleo es costoso, requiere unas inversiones muy grandes, entonces requiere un importador o un refinador, a los productores de biodiesel, todo un mecanismo de transporte para un distribuidor mayorista. Y esa distribución mayorista lo lleva a un cliente industrial, a los distribuidores minoristas, que son las estaciones de servicio que vemos, estas son las que vemos, al comercializador industrial, y eso el distribuidor minorista es el que lo pone directamente como en los carros, en los aviones, en estos. Miren que la cadena es muy grande. Nosotros decidimos que el impuesto al carbono, el único que le iba a pagar es el distribuidor mayorista, que en el caso de Colombia son 4 o 5 empresas. Y por lo tanto la relación de la administración fiscal y las empresas son 5. Es muy fácil de hacer vigilancia a 5. Si el impuesto al carbono se pusiera en el uso, en cada estación, en cada galón o en cada litro que se usa en los carros, pues estaríamos persiguiendo a todos nosotros y la posibilidad de que hubiese trampas en el pago del impuesto es muy alta. Entonces decidimos que fuera en el menor lugar donde hubiese menos espacio para la supervisación, pues para supervisar, y adicionalmente este personaje es el que puede certificar sus reducciones de emisiones, pero pues él no tiene la capacidad y por eso puede llegar a hacer acuerdos con la aviación, con los vehículos, para poder, con el consumidor final, para lograr una reducción de los impuestos y por lo tanto que eso se vea reflejado en el precio de ahí para abajo. ¿Qué necesitamos adicionalmente? La posibilidad de tener un sistema de MRV, de monitoreo, registro y verificación muy bueno para que efectivamente los certificados que existen tengan exactamente la contabilidad correcta y que de alguna manera cuando uno haga todo el balance, pues sí se haya visto una reducción real. Elementos hay que considerar, por ejemplo, si quisiéramos incluir el carbón. El carbón es distinto a esta cadena. El petróleo, sacar petróleo de la tierra es costoso y necesita otras inversiones en infraestructura. Sacar carbón, al menos en Colombia, es relativamente fácil y se puede hacer con pequeñas mineras. Entonces aquí nos cambia un poco la lógica y por lo tanto hay que tener en cuenta pues los mecanismos de pérdida de competitividad, de los efectos negativos en los hogares, del aumento en precios, ahorita que la inflación en general en nuestros países está muy alta, ponerle presiones adicionales en el precio de los combustibles puede crecer aún más esa presión de precios y reducción de los ingresos. Entonces necesita una discusión y necesita conversarse constantemente para entender qué implica y cuáles son esos mecanismos que pueden funcionar para los gobiernos. Bien, con esto termino el caso colombiano, diciéndoles es un caso bastante bueno en el cual se logró poner un impuesto adicional a los combustibles. Hoy en día pagamos 4 impuestos, un impuesto nacional, un valor, una sobretasa que llaman, un valor adicional y el IVA, un impuesto al consumo y un impuesto al carbono dentro de los precios a los combustibles. Y el único de esos que puede ser considerado un impuesto ambiental es el impuesto al carbono. Los otros no necesariamente, el que contamina paga más, no necesariamente está para todos los combustibles líquidos y como les digo, el efecto que está generando en inversiones en las comunidades por el mercado voluntario ha sido bastante bueno, pero no es la solución a los problemas. O sea, que eso es muy importante porque bien lo mencionaba, no me acuerdo quién lo mencionaba ahorita, los países pues tienen unos límites en cuanto al número de certificaciones, tienen unos límites de muchas características y por lo tanto pues hay que evaluar hacia dónde van. Pero pues ha tenido resultados positivos, al menos en reducción de emisiones y en aumento de las capacidades disponibles. Listo, con eso termino y si quieren dejamos estos espacios para algunas preguntas. Sí, estoy segura que hay muchas preguntas. Muchas gracias, Germán. Y quisiera decirle al grupo que vamos a abrir un segundo, en la misma pizarra de Easy Retro, hay una segunda columna para que ustedes puedan anotarnos ahí cosas de las cuales quieran saber más,
recursos que ustedes conozcan sobre este tema para que los demás lo puedan acceder. Incluso, Germán, si tú tienes artículos, estudios, entonces, porque al final creo que esto nos deja a varios con muchas preguntas que obviamente no todo lo vamos a poder resolver, pero esa es la idea del grupo de discusión, de empezar esto y luego ir viendo cómo a través de intercambios bilaterales o de otras actividades podemos ir generando el conocimiento para quienes tengan ese interés para aplicarlo de alguna manera, para promoverlo y para entenderlo tanto del sector público como sector privado. Entonces vamos en el mismo, para adelantar, y eso lo pueden hacer incluso después de la sesión, en el mismo enlace de Easy Retro, pueden dejar ahí, pero ahora vamos a abrir para preguntas sobre el caso colombiano. Si tienen preguntas, por favor, levanten la mano. Sí, bueno, preguntan si se está grabando la sesión, sí. En este caso, la cuestión, yo tengo una pregunta, Germán, en el tema entonces, por ejemplo, de que ya sea se paga el impuesto o lo compensas comprando certificados de reducción de emisiones en el mercado. Esa compra la hace también los distribuidores mayoristas. Son ellos los que tienen que hacer esas. ¿Y qué tipo de proyectos son los que generalmente? En la práctica, lo que estamos viendo es, digamos, esta empresa mayorista, pues es muy difícil que ella misma haga la inversión. Entonces, por ejemplo, hace acuerdos comerciales con aerolíneas. Las aerolíneas hacen la compra de los certificados voluntarios en Colombia y se los entregan al mayorista para lograr una reducción de precios. ¿Qué hemos encontrado? Pues muchos proyectos forestales, muchos proyectos de certificación en temas de bosque. También hemos encontrado que hay una debilidad institucional bastante fuerte y que el tema de salvaguardas ambientales y sociales, pues ante una demanda tan grande que generamos, pues empieza a tener problemas. Nuestras comunidades indígenas también empiezan a tener presiones de muchos lados para generar certificados. Entonces, creo que es un mecanismo que ha funcionado bien, pero necesita un ecosistema de regulación muy fuerte que se está construyendo. O sea, si uno tuviese ese ecosistema previo funcionaría mucho mejor en la medida que evita los temas de salvaguardas, evita las discusiones que están pasando. Brasil ahorita es un ejemplo en el cual el mercado voluntario está creciendo a una velocidad muy grande y que de alguna manera existe también esa presión hacia Colombia de aceptar los certificados de Brasil o no, donde perdemos la capacidad también de hacer vigilancia y de sus efectos sociales y ambientales. Entonces, lo que les digo, creo que estos mecanismos de flexibilidad son complejos. El impuesto, pues los países de alguna manera llevamos desde nuestra fundación aprendiendo a cobrar impuestos, pero en los otros temas sí necesita mucha más vigilancia. Entonces, esto para que sepan que es una mezcla entre muchos de los propósitos y que no necesariamente pues la mejor opción es copiar tal cual lo que existe, sino pensar en qué se necesita para cada uno de esos países o no. Costa Rica, por ejemplo, tiene el impuesto a los vehículos que se usaba para temas de parques nacionales, el impuesto de la gasolina en su momento, y que ellos también lo decían como, oiga, tenemos un impuesto al carbono, pero que no era un impuesto al carbono, porque es un impuesto a los combustibles como todos los países lo tenemos, pero la destinación cambiaba. Entonces, yo sí creo que hay que agregarle estos nuevos elementos, hay que generar nuevos ingresos y hay que sobre todo evitar y pensar muy bien cómo evitamos que se generen unas reducciones también en los temas sociales que hay que tenerlos muy presentes hasta ahora. Muchas gracias. Creo que Javier, tú tienes una pregunta. Sí, yo estaba pensando cómo va a ser el mecanismo como top-down, bottom-up, cuando tengas proyectos de compensación
y quieras contabilizarlos como parte de la NDC. Sobre todo que hay países que tienen condicionadas y no condicionadas. Entonces, por ejemplo, en Perú, una empresa peruana a la que se fuéramos compró 100.000 toneladas, ¿no? A un proyecto red, ¿no? 100.000 toneladas por $5, $500.000. Pero también vino Disney con sus cruceros de Estados Unidos y compraron 3.2 millones. Entonces, esos créditos que Disney compró son como, yo pensaría que son como la condicionada, porque el Perú redujo en otro proyecto red, pero con fondos de Disney. Y si Disney tiene una oficina en Perú y Disney compra acá, entonces como quién es como el dueño de la... Porque si no, lo que hay un riesgo es que haya como una doble contabilidad de reducción, porque Perú dijo, yo redujo 10, y Estados Unidos dice, yo también reduje 10. ¿No? Cuando hagamos la cuenta va a ver cómo es eso. Eso me parece súper fascinante, pero va a ser un blockchain complejo. ¿Cómo la ven en Colombia? Exactamente, sí, como una cosa muy compleja. Tan compleja que no se ha solucionado incluso a nivel del mundo. Una de las cosas que está diciendo el secretario general de las Naciones Unidas, Guterres, es que en general los mecanismos de compensación voluntaria no son la forma de cumplir la NDC, porque finalmente ahí lo que hay es una compensación, pero no una reducción real de las emisiones. Y por lo tanto, ahí empiezan a haber discusiones contables que se resuelven, y yo a veces le digo a los alumnos que tengo que en el futuro van a existir dos carreras nuevas, una de contaduría de monedas y una de contaduría de gases, porque esta lógica de quién es el dueño de quién, cómo le traspaso, cómo se va de un lado al otro, no se ha terminado de inventar, pero es parte de lo que se tiene que hacer. Y esto está en discusión. O sea, hoy en día, yo creo que en Egipto, ahorita en la próxima COP, parte de lo que se va a discutir son estos ajustes correspondientes para estar seguros de cómo se va a descontar de un país al otro. Y a eso súmele que los países son los que pusieron las metas, pero en su caso está hablando de Disney. Entonces, ¿cómo relacionar Disney con un planeta, con un país, perdón, y ponerlo a igualdad de condiciones y pues con todas esas características? Entonces, ese tema de los mercados creo que pues nos da para otra sesión bien grande, pero sí permite por lo menos generar luces de que los mecanismos de compensación voluntaria para el impuesto no necesariamente solucionan problemas, sino también pueden empezar a crear otros más adelante que uno tiene que preverlos y saber si está dispuesto o no a entrar en estos elementos a la hora del diseño del impuesto. Gracias, gracias. Germán, muchísimas gracias. Y aquí quisiera decir una cuestión también. En la comunidad hemos hablado de los mercados de carbono, obviamente como una oportunidad y reto para las empresas, pero aquí estamos hablando de otra cuestión, de el diseño de esos instrumentos. Entonces, estoy viendo que puede haber un grupo más pequeño interesado en esa temática, y tal vez, Germán, ahí podemos organizar otra cuestión sobre el tema, más tipo capacitación o algo así. Entonces, porque hay un interés y creo que siempre surgen estas preguntas súper interesantes que ojalá podamos ir aprendiendo juntos, como dices. Son temas que no están resueltos, pero que es importante estar enterado de qué está pasando para algunas de las personas de la comunidad. Entonces, quisiera agradecerte, Germán, por esta sesión de hoy. Muchísimas gracias, y recordarles, Rocío, si puedes mostrar en la misma pizarra de Easy Retro que usamos antes, ustedes pueden poner otra tarjetita y decir, a mí me interesa saber más de tal cosa, o yo tengo este recurso, o este caso se puede ver, ¿verdad? Entonces ustedes pueden ahí también seguir poniendo cosas sobre las que queramos seguir aprendiendo en este grupo de discusión. Entonces, quisiera solamente recordarles las próximas actividades. Rocío, si puedes poner la última lámina. Las próximas actividades del grupo de discusión. Tenemos reuniones el 28 de octubre. Vamos a estar hablando
Y ahí, bueno, como son varios miembros de la comunidad de práctica que ya están trabajando en sistemas o que tienen sus países desde hace un tiempo, sistemas de reporte voluntario de emisiones, vamos a estar hablando de eso. Y el 25 de noviembre sobre otros instrumentos. Priscila y Rocío y yo estaremos ya empezando a trabajar en sistematizar aprendizaje, buscar más información, ver casos que podamos profundizar para la producción y publicación de este Policy Brief. Entonces, de verdad que creo que ha sido un buen inicio de este grupo de discusión con la excelente intervención de Germán y conocer el caso de Colombia. Y bueno, que el grupo cumpla con esa función de ser un espacio donde todos podamos preguntar, contribuir, aprender y generar conocimientos que podamos llevar a nuestros países y nuestras organizaciones. Así que muchísimas gracias, Germán, por el aporte de hoy. Gracias a todas las personas que se han conectado. Y les recuerdo que tenemos la próxima sesión de la comunidad, de toda la comunidad de práctica, el 14 de octubre. Y les estaremos enviando todas las fechas por correo. Muchas gracias, que tengan un buen día, un excelente fin de semana. Gracias, Germán. Gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Muy bien. Gracias, Germán. Gracias, Ana María. Muchas Buen fin de gracias. semana. Muchas gracias, Gracias. buen fin de semana. Gracias. Muchas gracias. Que estén muy bien.